Mi infancia. Mi nombre es José Ramírez. Nací en San Salvador, la capital del país de América Central llamado El Salvador. Vivir en El Salvador fue una experiencia maravillosa, pero también tuve momentos difíciles cuando era niño. Cuando yo estaba creciendo en las calles de San Salvador, siempre fui feliz, a pesar de que mi padre frecuentemente me castigaba o me abusaba de una manera muy dolorosa. Tenía 4 hermanos maravillosos llamado Carlos, Paco, Juan y Ángel, que pasa a ser el más pequeño de todos. Por desgracia, nuestro padre era una persona muy cruel. Cuando se trataba de disciplinar a un niño, la única opción que sabía era el castigo cruel, y me refiero a un dolor intenso con el fin de obtener su punto de vista. Él tenía muchas rocas en su mente, pensamientos negativos, que afrontar, pero hoy en día puedo decir honestamente que yo lo amo más que nunca, y que Dios bendiga su alma por ser mi padre. Él no sabía que cuando se trata de criar o educar a los niños, que había mejores métodos que causar o usar el daño físico. Tuve que vivir 16 años de mi vida bajo su gobierno y su crueldad. Tuve que aguantar a mi padre rocoso, negativo, en todo ese tiempo, y me pregunto a veces lo que habría resultado ser yo o qué tipo de futuro habría tenido si hubiera tenido padres tan grandes como otros. Al final, sin embargo, que en realidad no me importa, porque las cosas resultaron mejores que nunca gracias a los diamantes y pensamientos positivos que yo implanté en mi mente cuando yo todavía era pequeño. Mis diamantes realmente han trabajado y me salvaron de una futura catástrofe psicológica. También debo mencionar que nuestra vida económica no era tan buena como la que muchos en los Estados Unidos experimentaron en aquel tiempo. Estábamos en el modo de la supervivencia todo el tiempo hasta que mi hermosa madre se mudó a los Estados Unidos y comenzó a trabajar. Gracias a Dios que nada malo le pasó a mi padre y mi madre, porque la vida económicamente hablando de un punto lógico hubiese sido aún más difícil cuando se trataba de asuntos monetarios, pero a pesar de mis experiencias negativas sobreviví. ¡Que viva la vida! Mis días de escuela. Mis calificaciones escolares no fueron muy prometedoras porque en mi familia la motivación para estudiar hacia mi persona no fue tan exigente. Hoy no puedo entender cómo tantos maestros me pasaron al siguiente grado, teniendo en cuenta que nunca leí un libro, hice una tarea, y para decirles la verdad yo solo leí parcialmente mi libro de primer grado. Ante estos hechos, es difícil entender cómo llegué al 6º grado sin ningún esfuerzo en absoluto. Mi maestra de 2º grado me aplazó 2 años seguidos. Desde el punto de vista de la madurez, ahora entiendo que era mi mejor maestra de todos, porque sabía en fondo de su corazón que yo necesitaba ayuda, y que ella no estaría haciéndome ningún favor con pasarme al siguiente grado. Los otros profesores me pasaron, sin importarles lo difícil que mi futuro iba a ser si no aprendía lo que necesitaba para lograr las metas del mañana. Cuando llegué al 7º grado, las cosas se pusieron muy difíciles porque los sujetos o clases que tuve que tomar eran muy duros. Yo traté de hacerlo lo mejor posible, pero mi mejor no era lo suficientemente bueno para lograr y superar al 7º grado. Con el tiempo me di cuenta de que no lo podía lograr, y en ese momento mis sueños acerca de la escuela se derrumbaron. Adiós escuela. ¿Te imaginas lo que fue la reacción de mi padre? Mi padre dijo en muchas ocasiones que yo era el burro de la familia, que en nuestra cultura significa el ignorante o el tonto de la familia. También dijo que los libros no eran para mí en absoluto, y que yo no nací para ser inteligente. Un día decidió enviarme al taller de sastrería porque de acuerdo a su creencia, yo era el hijo que no tenía ningún futuro. Así fue, bienvenida sastrería, dije yo. En 1969. Mi madre había emigrado a los Estados Unidos. Nunca olvidaré el día en que nos dejó, y solo Dios sabe lo mucho que la echaba de menos, pero lo más grande de mi madre es que nunca se olvidó de nosotros. Yo había dicho que no iba a derramar ni una lágrima cuando se fuera, pero me puse muy mal. Lloré un océano de lágrimas. Lloré toda la tarde después de que la llevamos al aeropuerto, sobre todo cuando vi el avión subiendo en el aire con ella en él. Todo lo que podía decir en ese momento era, Dios bendiga a mi madre. Mis días de costura comenzaron en 1972. Mi padre había comenzado a difundir rumores de que mi madre se había casado, y ella estaba aplicando para que nosotros pudiéramos viajar a los Estados Unidos. Para mí fue la mejor noticia posible porque las torturas y las crueldades que estaba sufriendo finalmente estaban llegando a su fin. También nos dijo que si lo contamos a nuestros amigos, no haríamos ese viaje en absoluto, sino que tendríamos que permanecer en El Salvador por el resto de nuestras vidas. Yo sabía lo serio que era, y aunque yo estaba muy emocionado,
tuve que guardármelo dentro de mí. Los meses parecían años, pero el día finalmente llegó cuando nos dijo, ustedes estarán viajando a los Estados Unidos. Han aprobado su residencia. En ese momento yo era el niño más feliz en la ciudad debido a que el sufrimiento y la tortura finalmente iba a llegar a su fin. ¡Qué gran sensación! Yo dije, Estados Unidos, gracias. Ya me encantas por abrir las puertas a todos nosotros. Mi padre anunció la fecha de viaje, 2 de diciembre de 1972. Ese será el día en que todos ustedes estarán viajando, y también les voy a recordar una vez más, yo no quiero que le digan a nadie de esto, porque todos ustedes saben lo que va a suceder. No habrá viaje, dije yo dentro de mí. Los días comenzaron a arrastrarse, no podía esperar un día más, quería salir de la situación en que vivía. Lo que quería era salir. Usted sabe la vieja expresión, ¿el tiempo se detuvo? Eso es exactamente lo que yo sentía. Finalmente, sin embargo, dijo mi papá un día, despertarse. El día de dejar El Salvador está aquí. Tomen una ducha, vístanse y tienen una hora para despedirse y decir adiós a todos sus amigos. Pensé, qué gran sensación. Finalmente me voy, dejo esto. Me decía a mí mismo, el día por fin está aquí. Cuando fui a despedirme de todo el mundo, nadie podía creer que nos íbamos de viaje. Algunas personas sonreían, mientras otros lloraban de emoción. Yo recuerdo ese momento como si fuera ayer. A tan solo unos minutos más tarde llegó el taxi que nos llevaría al aeropuerto, y sin dilación entré en él diciendo, adiós, mi querido barrio. Un día regresaré. Adiós. Vámonos ya, dijo mi padre, y arrancó el taxi. Finalmente llegamos al aeropuerto de Ilopango. Aquí es donde una vez le dije a un amigo mío, algún día estaré abordando uno de esos aviones. Él me miró, sonrió y dijo, sí, en tus sueños. Tal vez algún día tendrás un trabajo aquí y trabajarás en el departamento de mantenimiento. Me pregunto si se habrá dado cuenta que mi visión se había convertido en una realidad. Aquí estaba en el aeropuerto. Fue un día muy especial en mi vida porque dejaba a la persona que me había causado tanto daño. Mi felicidad era enorme. Se sentía como si hubiera ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y no dejaba de gritar dentro de mí mismo, me voy. No más sufrimiento. Escuche el anuncio, personas que viajan con destino a la ciudad de Nueva York, por favor abordar el avión. De repente sentí que alguien me empujaba un dedo en mis costillas. Era mi padre y en voz baja dijo, adiós, hijo malo. Adiós, papá, dije yo, pero en mi interior dije, mi padre no volverá a patearme nunca más. En ese momento sentí que mis piernas eran como las de un atleta, listo para correr los 100 metros hacia el lugar donde estaba estacionado el avión. Me puse en la fila, mostré mi pasaporte y dije adiós. Luego me fui directamente al avión. El avión comenzó a moverse y en unos pocos minutos despegó. Soy libre, por fin, estoy libre, grité en silencio, luego dije adiós, mi querido El Salvador. Un día voy a volver, para que mires lo grande que era yo realmente. Yo siempre te amaré. Adiós. Qué gran sensación que tuve ese día porque nunca había viajado, y además, me estaba escapando la tortura de mi padre. Esta felicidad no era solo yo, todos en el avión parecían felices. El viaje duró unas 6 horas aproximadamente porque nos paramos en Guatemala y Miami antes de llegar a Nueva York. Cuando aterrizamos en Miami, pensé, estoy en suelo americano. Mi sufrimiento se ha ido. Fue en ese momento que nos dieron nuestros papeles de residencia permanente. Más tarde nos subimos en el avión de nuevo para continuar la ruta hacia Nueva York, y cerca de 2 horas de viaje escuchamos la voz del piloto anunciando que en unos pocos minutos estaríamos aterrizando en el aeropuerto de John F. Kennedy, cual está localizado en Nueva York. En ese momento lo único que me pasaba por la mente era de abrazar a mi madre, porque ella era la principal razón que salí de mi sufrimiento y poner pie en los Estados Unidos. En la mañana dijo mi madre, alístense que tienen que ir a la escuela aquí en los Estados Unidos. Es una ley. Una mañana salimos a conocer la escuela por si se llamaba la escuela de Roosevelt High School, aunque no me crean, aquí fue donde estudió el gran comediante Eddie Murphy y para no hacerles largo el cuento fue compañero de grado de mi hermano Juan. Ahora aquí estoy en una escuela donde el idioma es otro, inglés. Por un momento póngase en mis zapatos y recuerden que venía con una educación de bien pobre. ¿Cómo crean ustedes que me sentía?
Eso que sí fue duro. Yo había dicho en el avión que un día iba a regresar a El Salvador, y de hecho lo hice en señal de triunfo. En menos de 3 años de estar viviendo en los Estados Unidos viajé, pero no como aquel niño ignorante. Yo había terminado mi primer semestre universitario en los Estados Unidos, en diferente idioma, en inglés y griega, sin aplazar una sola materia. Su pregunta en este momento puede ser, ¿cómo lo logré? ¿Qué fue lo que me llevó a ese nivel mental de positividad y habilidades de aprendizaje, cuando yo solamente había logrado llegar a un 6º grado y con una educación de primer grado? Ahora, recuerden, nunca en mi vida había hecho mis tareas o deberes, y leí parcialmente mi libro de texto de primer grado. Fui aplazado no solo una vez sino 2 veces en el 2º grado, y cuando llegué al 7º grado me desplomé, y la escuela se había terminado en mi vida. Entonces, ¿cómo es que terminé mi primer semestre universitario en un idioma que es totalmente diferente al mío en menos de 3 años? Ahora que sé cómo y por qué lo hice, yo también entiendo por qué todo el dolor y el sufrimiento que mi padre me hizo nunca causó ningún daño en mi mente en absoluto.